¿Volvimos? ¿Estamos todos? ¿Ven la pantalla? Sí, profe, estamos. No sé por qué me aparece a Joana Urbina todavía como que está uniéndose, pero no termina la operación, digamos. Bueno, volviendo al tema. Entonces teníamos que el contrato de obra pública, ¿cómo se dice? El proceso de contratación tenía estas distintas etapas. Todas son muy importantes y todas deberían al menos ser públicas. No existen en principio contrataciones de tipo privadas, es decir, o secretas, salvo excepciones muy marcadas por la ley y Perdón, que profesor, Joana pide que la acepte. No me deja ingresar, dice. la estoy aceptando, pero no como que me aparece, a ver, que vuelvo a intentar, yo estoy Ella, atento al... ella y Soledad, dice. Perdón que interrumpa. No, no hay problemas, estoy a la espera. Que vuelvan a intentar, yo estoy esperando acá para aceptarlo. Acá, acá veo que están escribiendo. Le voy a decir que intenten nuevo. Ahí está. Ahí está Joana, admitir, uniendo. Ahí parece que es, a ver otra vez, Soledad. Ahí parece que están. ¿Joana pudo ingresar? No, la que no... Sí, profe, gracias. Ahí está, perfecto. Estoy presente. Bien, estábamos en que el contrato de obra pública, la concesión, y también la concesión, pero ya vamos a llegar a la concesión, tienen distintas etapas y todas son muy importantes. Y estábamos analizando, antes que se corte el chat, la importancia, digamos, de los criterios de selección y que siempre debe primar la oferta técnica y estar en armonía o lo más armonioso posible con el tema de la conveniencia económica, que es siempre una cuestión muy importante en las finanzas públicas. Tal vez la más importante de todas, pero siempre está presente ahí el costo económico, ¿verdad? Pero debería, o por lo menos debería ser que no sea el único criterio que debe primar siempre.
La cantidad de cuestiones que tenemos para analizar en la parte técnica son tan infinitas como la cantidad de casos posibles que haya. Y la conveniencia técnica siempre va a ser un tema discutido. Pero bueno, cuando tengamos consensos, se tiene que ir ya por ello. Seguramente ustedes vieron algunas partes de las cuestiones de control aquí en las materias pertinentes. Entonces, pero no solo es eso. El contrato de obra pública es un modo de que la administración cumpla los fines para los cuales fue creada. Por eso es tan importante. Y lo mismo el contrato de concesión de obra. El contrato de concesión es también otra etapa, mejor dicho, otra manifestación muy importante que tenemos nosotros en nuestra, ¿cómo es? En nuestra legislación. Y la diferencia entre la concesión y el contrato de obra pública es que la obra pública eh, consiste en hacer una cosa o prestar un servicio determinado. En cambio, la concesión implica en otorgar la explotación de algo ya existente a manos de un particular como puede ser una empresa. El caso de concesión más visible para nosotros de un bien del Estado es el caso de las rutas nacionales, que ustedes saben que están concesionadas ¿cómo se dice? A los concesionarios viales, y que ellos cobran un peaje, como por ejemplo el que tenemos aquí en el acceso al puente General Belgrano. Se cobra un peaje por como la contraprestación de ese servicio otorgado. Bueno, el proceso de concesión de los bienes públicos en la Argentina es una historia que ya tiene unos 30 años. Son muy discutidos, digamos, o fueron muy discutidos en su momento, pero, a ver, lo cierto es que cuando la totalidad de las concesiones viales eran del Estado, es decir, retenía para sí toda la titularidad del bien, lo cierto es que los caminos argentinos no es que estaban en perfectas condiciones como uno pudiera llegar a creer, más bien todo lo contrario. No sé si alguno tiene recuerdo de cómo eran las rutas en ese entonces y tenían sus serios problemas. Yo no digo que sea el mejor sistema posible el actual, pero no hay que tener un enamoramiento por ahí con el Estado como un gran administrador, porque ciertamente, por lo menos en esa encarnación del Estado, eran bastante flojita, vamos a decir, la administración. Eh, entonces tenemos al contrato de obra y el contrato de concesión. Y sobre todo yo me paré primero que nada, fíjense, en el control del contrato. Y después les conté cómo era el contrato. Perdón, acá una compañera se quiere. Ahí está. ¿Tienen preguntas o tienen dudas? Porque esta es la parte donde generalmente más me preguntan cosas los alumnos. ¿Hacen contrataciones en los organismos donde ustedes trabajan o ustedes están cerca de algún proceso de contratación? Chicos, Voy a empezar a preguntar Eh, al azar, ¿eh? por ejemplo, profesor, yo estoy contratada y el contrato es, por ejemplo, no de servicios, sino de obras, Ujú, pero no manejo contrato, pero sí soy contratada. claro. Pero tu cuestión, la cuestión de tu situación de revista, es lo que tratamos en
las clases anteriores con la cuestión del empleo público. Exactamente. Claro, o sea, es obvio que una persona no puede ser objeto de este tipo de contratos. Vos no sos una obra pública. Sí tenés un contrato de obra, que es otra cuestión, o sea, no hay que confundir la utilización jurídica de la palabra obra en contrato de obra con contrato de obra pública. Ojo, porque el contrato de obra, en cuanto al empleo público, refleja la situación particular de una persona, es decir, su situación, lo que se conoce como su situación de revista. Y eso no es una manera más elegante de decir de qué manera presta servicios Lilian en la administración pública. Es decir, está contratada para hacer algo. Vos tenés dos tipos de contratos públicos de personal. El contrato de servicios y el contrato de obra. En el contrato de servicios, la persona pone a disposición del Estado sus conocimientos y aptitudes profesionales para que el patrón Estado haga uso de esos conocimientos de la persona. En el contrato de obra, por el contrario, lo que hace es, te paga por llevar a cabo un trabajo en específico. Esa es la diferencia, digamos, que existe entre el contrato de obra pública y contrato de servicios. Perdón, entre el contrato de obra y contrato de servicios en cuanto al empleo público. Pero no lo confundan con el contrato de obra, porque no es lo mismo, no es el contrato de obra pública. ¿Se entiende, Lilian? No estamos hablando Sí, de la profe. misma cosa, eso es lo... Sí, sí, Claro, porque sí, sí. te aclaro que es una duda que a veces no lo entienden los abogados, ¿eh? O sea, no te preocupes, que no pienses que no te sientas mal por esta confusión, porque es tan común que de verdad que hay abogados que desde muchos años de ejercicio que no lo entienden, ¿eh? Así que no te preocupes porque es es una confusión plenamente muy lógica, te diría. Porque a veces el lenguaje jurídico contiene una serie de ambigüedades que obstaculizan al estudiante. Esta cuestión o a la persona que los lee, por más que sea abogado, está claro. O sea, pero tengan, esto va para todos la aclaración, el contrato de obra pública no es lo mismo que el contrato de obra en cuanto a empleo público. Por lo menos no para nosotros. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? No es un contrato de servicio, es un contrato para la administración pública, para la función administrativa. Soledad, vos preguntaste, ¿verdad? ¿Me repetís tu pregunta? Que el contrato para la diferencia me parece, o yo leí, la verdad que yo no tengo mucha idea de esa parte. El contrato de servicio es para cumplir una función administrativa. Claro. Funciones, y un contrato de obra por ahí, no sé si es más para una función administrativa cuando contrato a personas. Me parece que esa En realidad es lo que uno esperaría, por ejemplo, a ver, si yo necesito... porque después también hay una de servicios extraordinarios que también vi que se contrata, que creo que es para una parte más profesional, o para un Claro. equipo técnico, qué sé yo, de ingenieros, arquitectos. Exacto, Lo exacto. ponen como servicios extraordinarios. Claro, No sé si será lo legal, o sea, yo lo leí así. pero el tema es el siguiente.
A ver, volviendo al tema que tratamos la clase anterior o la anterior a la anterior, el contrato de empleo, con el contrato de empleo público, yo les conté que muchas veces el Estado eh, tiene necesidades concretas, pero en realidad administra muy mal sus capacidades dinerarias. Entonces, muchas veces, en nuestra provincia en particular, por distintas crisis económicas, vemos que el Estado lo que hace es tomar personal como un paliativo a las crisis de empleo que son tan frecuentes en nuestro país. Y eso crea un problema porque el Estado, como toda otra organización, tiene un límite. No podemos tener más personal del que podemos pagar. Y entonces ahí empiezan algunas cuestiones un poco raras. Por ejemplo, tenemos que hay gente que es contratada y en realidad trabaja o hace o cumple funciones del personal de planta, que es algo muy común. Tenemos distintas maneras de contratación, tenemos cosas como por ejemplo las becas, que son un tanto raras, digamos, jurídicamente, por no decir que son un desquicio administrativo, tenemos distintas cuestiones que son, para mí, son groseras, sobre todo para el empleado. Entonces, volviendo a la pregunta concreta, la persona que tiene un contrato de servicios pone sus conocimientos al servicio o a disposición de su empleador. En este caso es el Estado. Lo que hace es poner una serie de conocimientos, que sería lógico que sea en la parte administrativa, digamos, porque es allí donde se requieren estos conocimientos técnicos, en favor, digamos, de la propia administración. Un contrato de obra sería para la ejecución específica de una, o sea, o para la realización de un trabajo en concreto. Yo podría hacer un contrato de obra con, no sé, 50 personas para que hagan un muro, o excaven una zanja, o pavimenten una calle, etcétera. Y después, como también agregó Soledad, están los contratos de servicios extraordinarios, que son cuando esos son utilizados, por ejemplo, esos todavía se respeta, podemos decir, su naturaleza jurídica, que son aquellos que surgen cuando hay, por ejemplo, una emergencia climática y necesitamos conseguir, no sé, de un día para el otro, 50 ingenieros hidráulicos o 50 ingenieros viales para ver la cuestión de la transitabilidad de los caminos en la provincia, etc. Eso todavía se respeta. Ahora, las distintas administraciones han tenido sus vicios y han desvirtuado, digamos, la mayoría de las formas de contratación. Y esto no es una opinión política, es una observación técnica de lo que pasa cuando uno ve un poquito cómo son las cosas. Bueno, volviendo al contrato de obra pública. Yo me había quedado por acá. Profe, ¿Sí? le digo un ejemplo. Bueno, en la farmacia, por ejemplo, hay dos contratos distintos. Uno es el contrato de servicio lo llaman, pero es de limpieza y lo que hacen la guardia para el ordenamiento de los afiliados, digamos, que son independientes al INSET, digamos, pero son personas que prestan servicio. Y el otro sería el de transporte. Lo otro sería, perdóname, no te escuché la última palabra. La de droguería, que es la parte de transporte, lo que son los que llevan a las distintas localidades todos los días, como los medicamentos, digamos. ¿De qué forma están? Transporte, se hace como unas encomiendas, unas cajas, digamos, que van todas cerradas acá y se mandan según las localidades. Hay localidades que son de grande movimiento, que el transporte va todos los días, y hay algunas localidades más chicas que van 3 veces a la semana y algunas, con el caso impenetrable, 2 veces al mes. Claro. Que ya está estipulado por
Y lo mismo la cantidad de carga. Hay veces que llevan un paquetito y hay veces que llevan mucha carga, digamos. Necesitan más de una camioneta, digamos, salir en el día. Claro. Todo eso está Está bien. especificado. Gracias por el ejemplo. Fíjense que volviendo al tema, o sea, el tema del empleo público en la provincia del Chaco y a nivel nacional también, da como para que nos sentemos a hablar, pero no sé, un cuatrimestre entero, porque encima cada ente descentralizado hace como su propia interpretación, digamos, de cuáles son las mejores formas de contratación para cada uno de los casos. Lo cual no es malo ni bueno, pero nos lleva a una disparidad de criterios, es decir, no va a ser lo mismo el criterio para el INSEP que el criterio para administración central que para otro organismo descentralizado. Y la disparidad de criterios crea distintos problemas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hoy, como es, una de las compañeras dice, no, miren, lo lógico es que sería que un contrato de servicio esté para la administración. Y otro de los compañeros cuenta, no, miren, fíjense que acá donde yo tengo conocimientos, los contratados de servicio realizan tareas de limpieza. O sea, fíjense, digámoslo, con un mismo criterio, la cantidad de casos que puede abarcar. Y esto crea, o sea, la disparidad de criterios crea distintos inconvenientes. Y ¿cómo es? Y la disparidad de criterios es un problema. Es un problema. Si yo no tengo criterios únicos para cada uno de los casos, tengo también disparidad de soluciones. Es decir, no puedo ofrecer soluciones uniformes. Tengo que solucionar caso por caso. Y eso crea problemas tanto para la administración como para todos los otros órganos de gobierno, como ser el poder legislativo, que siempre tiene que estar sacando leyes ad hoc. ¿Saben lo que es la locución latina ad hoc, no? ¿La escucharon? Ad hoc significa a los efectos de, o para esto, si ustedes quieren. Entonces, cada vez que, o sea, yo creo un cargo para que sea ejercido para una persona para que se ocupe de esto. Por eso es ad hoc. Es decir, las distintas cuestiones que van sucediendo no tienen soluciones uniformes, porque tengo que estar creando nuevas soluciones para nuevos problemas. Y los problemas parecen ser infinitos. Por eso es un problema que tiene la administración, porque así como uno puede darse cuenta, digamos, que una buena administración es necesaria, que una burocracia sana es algo deseable, también hay que decir, digamos, que estos problemas, digamos, multiplican otras cuestiones que por ahí no tienen que ver ni con el derecho administrativo, ni con la eficacia de las administraciones, sino que por ahí tienen que ver con la coyuntura política, la coyuntura económica, y que muchas veces, digamos, poco tienen que ver con la eficiencia o con los fines mismos del Estado, ¿verdad? Bueno, hasta acá, ya viendo que son casi y 10. ¿Entendemos esto? Chicos, Yo creo que dejaron, salvo 2 o 3, dejaron acá el conectado. y se fueron. Se fueron a ver la Profe, novela al doctor Amor. no, profe, estamos, profe. No, profe, Estamos, profe. Hay una cuestión que es el ajuste, como fíjense, ven que ven ahí que cómo se establece el precio.
¿Lo ven ahí? Sí, ¿Cómo Sí, le ponemos precio a la obra pública? Es una cuestión importantísima. No saben cuán importante es. El ajuste alzado es aquel, digamos, cuando se hace, digamos, un conteo universal del costo de la obra. En cambio, costes y costas es en realidad una de las maneras más deseables de hacer, que es lo que cuesta la obra en sí misma, es decir, ocupamos tantos metros cúbicos de piedra, tantos metros cúbicos de arena, tanto acero, tanto hormigón. Bueno, esto más la mano de obra es tanto. Es más o menos como cuando hacemos una obra de construcción a pequeña escala, por ejemplo, una casa. Y el precio unitario es cuando vamos segmentando la obra pública y le vamos poniendo un precio a cada etapa. El tema es que, o sea, cuando nosotros pensamos en obra pública, ¿en qué pensamos mayoritariamente? Si yo les digo obra pública. un hospital, una escuela, Claro, un club, lo una lógico, ¿verdad? ruta, Pensamos en edificios, pensamos en caminos, pero esto no, viviendas. claro, lo que pasa es que no se limita allí, no se limita a eso. Tenemos que pensar que la obra pública también incluye el contrato de suministro, que por ejemplo, que puede ir desde los bizcochitos para una escuela, digamos, para que tomen el desayuno los chicos, a el suministro de combustible para los vehículos o el suministro de bolsas de cemento, etcétera. O sea, por eso la cantidad de contratos y la cantidad de cosas que hay. La parte de obra pública es cuando se dispara y tiene alcances, yo no diría infinitos, pero muy, muy, muy amplios. Por eso tenemos que ir viendo paso por paso cómo es la cuestión. Ahí está. Bueno, el ajuste alzado, como ahí en la filmina, en la unidad en la que dice como número 12, como tema 12, está explicado caso por caso cómo se establecen cada uno de los precios y por qué se establecen cada uno de los precios. Por el tiempo que tenemos, ya culminamos, ¿verdad, profesora? Sí. ¿Qué quiere dejarle dicho que lo lean? Sí, por favor, lean en la unidad número 12 que está en el Drive, por lo menos para tener una idea. Unidad número 12 del Drive tienen que leer para la próxima. Sí, por favor. Entonces, continuamos desde ahí. Que es coincidente con qué diapositiva de Con la acá. número 12, con la número 12. O sea, diapositiva número 12 con... No, la diapositiva número 12, con bueno. lo que ellos estén siguiendo del tema de obra pública. Muy bien, listo. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí, Soledad. Lilian. Lilian, perdóname. Con respecto al examen es en cuanto al TIF y va a preguntar conceptos también. Claro. Mira, ustedes ya rindieron instituciones conmigo. La metodología es casi igual. Arrancás con tu TIF y con eso rompemos el hielo. Y después vemos si es necesario hacer alguna pregunta más. Hay gente que hace sus TIF muy bien y abarca todos los temas y ya me va explicando los temas y ya me va mechando con los temas. Entonces yo no veo la necesidad de seguir preguntando o de ahondar. Hay gente que por ahí es más escueta en sus respuestas, entonces yo me ayudo con alguna pregunta sobre el contenido. Ok, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Saben cuáles son los otros temas?
Profe, si yo le quería hacer una consulta, Sí, con todo gusto. justo estoy buscando acá en la compu y no lo encuentro. En el trabajo final, la parte que dice que tiene que armar el esquema, ¿en qué consiste? ¿Esquema del proceso administrativo? Sí, un esquema, como vos, Ujú. como vos lo comprendas, me expliques, digamos, con una sistematización del proceso. Que puede ser un grafiquito, puede ser un diagrama, puede ser un cuadro, como vos lo entiendas y como te resulte más fácil. Bueno, profe. ¿Entendiste, Jessica? Sí, sí, profe. Ah, Claro, o bueno. sea, con que vos me digas, mire, profe, partimos de esta idea. Bueno, desde aquí esto es la situación problemática. Resuelve baja este puede hacer esto o esto, listo, ya está. ¿Se entiende? Un esquema sencillo quiero que... En realidad es más para ustedes, para que ustedes me puedan explicar su idea. En realidad sería como un mini organigrama, pero Puede hablando ser un organigrama, puede ser, ¿Sí? del proceso administrativo, de quién lo puede ser, sí, presenta. sí, 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 sí. ¿Tiene que ver? ¿Vos te sentís más Perfecto. cómoda con un organigrama? ¿Hacemos un organigrama? Del procedimiento. Sí, sí, del procedimiento que te pide el trabajo. No hace falta que me hagas un esquema de todo el procedimiento administrativo de la provincia. Bueno, profe. No, 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 es solamente del TIF, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Listo? ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, los estoy Profesor, leyendo. ¿Sí? yo otra vez, disculpe. No hay problema, Lilian. La filmina número 12, que es obra pública y suministro, sería el último tema. Sí, 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 sí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí me despido a la 1, me despido a las 2. Que tengan buena las 3. semana, ¿eh? Listo, hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.